Bien, entonces estamos revisando la primera unidad, álgebra de conmutación. Hemos revisado diferentes propiedades que pueden aplicarse para minimizar ciertas expresiones. Em, Siempre buscamos minimizar porque una función mínima requiere menos operaciones y es mucho más simple de entender, más simple de implementar, tiene asociado un menor costo de implementación en materiales o ya sea en memoria, en recursos. Entonces siempre buscamos minimizar. Y uno de esos métodos es aplicando las diferentes propiedades que ya hemos revisado. Existen muchas más, sí, pero el resto también son derivaciones de estas, ¿no? Y con esto ya se pueden aplicar, digamos, para encontrar una versión más reducida o mínima de cada expresión. Vamos a revisar que también este tipo de reducción tiene desventajas y por lo tanto en las próximas clases vamos a explorar otros métodos para minimizar funciones. Entre esos métodos vamos a revisar el mapa de Carnot y el procedimiento tabular de Quine-McCloskey. Y quedamos hasta la función de conmutación. Y esta no es la presentación. La voy a cambiar. Deme un momento. Ahora sí, esta sí es la presentación que habíamos quedado. Bien, quedamos entonces en las formas canónicas. Y teníamos dos formas de representar una función de conmutación en su forma canónica. Uno como suma de productos y otro como producto de sumas. En una buscamos los unos de la función, en otra buscamos los ceros de la función. Entonces quedamos en este ejemplo, encontramos los mínimos términos y los máximos términos para esta función de tres variables. Entonces los mínimos términos nos interesa este valor, este valor, este valor, este valor, este valor y este valor. Y aquí formamos una expresión dependiendo de los valores 1 de cada variable. Entonces como estos son ceros, será x, y, z y serán todos complementados. Y en el caso de los máximos términos, los valores de interés son estos de acá, aquellos que son con cero. Y en este caso vamos a tener exactamente las mismas variables, x y z, pero ahora sumandos. Y aquí es al revés. Las funciones complementadas entonces son las que tienen el valor 1. Entonces quedaríamos eso. Lo mismo se repite para aquellos valores en que tenemos valor 0. Eso lo realizamos la clase pasada. Entonces quedamos con una construcción de este tipo. Entonces acá tenemos los mínimos términos y tenemos los máximos términos para cada función. Posteriormente todos estos términos se suman y todos estos se multiplican y obtenemos una expresión canónica. Entonces vamos a tomar este 1, 2, 3, 4, 5, estos 5 términos y los vamos a sumar. Y vamos a tomar estos 3 términos o máximos términos y los vamos a multiplicar. ¿Sí? Entonces esto acá queda en forma de sumatoria. Queda en forma de sumatoria. Esto queda en sumatoria y esto queda en productoria. ¿Sí? De aquí que viene la notación en el cuadro resumen, expresión de f, suma de los números 1 o suma de los mínimos términos, y acá producto de los ceros o de los máximos términos. Y así quedamos con esta expresión de este tipo. Em, Tenemos producto de suma de productos, tenemos todos los mínimos términos, terminan sumando, y esta es una expresión para f. Y la expresión producto de suma, tomamos los máximos términos, los multiplicamos
y obtenemos la expresión producto de sumas. Estas dos expresiones son representaciones de f y son exactamente equivalentes. Solo son dos formas diferentes de expresar. Si usted multiplica término a término acá, término a término, y después realiza reducciones, usted va a llegar a esta expresión, o podría llegar, va a llegar a esta expresión. Y se aplica ciertas combinaciones acá, podría también transformarlo a esta expresión de acá. ¿Sí? Pero ambas son formas de representar f y son equivalentes. Una notación que vamos a usar de aquí en adelante es esta que se señala aquí, en esta parte, y aquí también. Entonces, básicamente, cuando hablamos de suma de productos, lo vamos a representar por este símbolo y todos los números que aparecen acá, el 0, el 2, el 3, el 6 y el 7, son todos los números en los cuales la función toma un valor 1. Entonces, cuando estemos hablando con esta notación, cuando estemos escribiendo una notación así, estamos hablando de los valores 1 de la función. Si comparamos la función que estamos evaluando, vemos que en estos mismos valores, 0, 2, 3, 6 y 7, es donde la función toma el valor 1. 0, en 2, en 3, en 6 y en 7. Entonces, estos valores corresponden a los términos, a los mínimos términos de la función. Y si tenemos ahora esta otra notación con este otro símbolo, estos valores que están acá van a hacer referencia a los ceros de la función o a los máximos términos. En este caso, el 1, el 4 y el 5. Entonces, el 1, el 4 y el 5 sería acá. El 1, el 4. Ah, no, el 1, claro, el 1 aquí. El 1, el 4. Ah, perdón. Era esta función. Ahí sí. Esta otra función. Ahí sí. El 1, el 4 y el 5. Esos son los mínimos términos que tenemos. Esas dos notaciones se van a aplicar ahora en adelante. ¿Sí? Por eso que es necesario que usted conozca la conversión de número decimal a binario. Esto que está expresado en decimal está haciendo referencia a su equivalente en binario. Tanto el 2, el 3, el 6, el 7, como estos números también de acá abajo. Em, bien, tenemos acá un ejercicio. Dice, determine las formas canónicas de la función t a, b, c, definida en la siguiente tabla de verdad. Entonces, si usted quiere acá determinar los mínimos términos, eh, tiene que tomar en consideración estos valores. Y si quiere determinar los máximos términos, debe tomar en consideración estos valores. Entonces, los mínimos términos para esta función será acá a, b y c. Y cuando son mínimos términos, los valores negados son aquellos que están en valor 0. Entonces acá será a negado, b negado. En este caso tenemos mínimo término a, b y c. Y los valores que estarán negados son aquellos que tienen el valor 0, es decir, b negado, c negado. Y finalmente este de acá tenemos a, b y c. Y acá tenemos que todos son valor 1, por lo tanto, eh, esa es la expresión de mínimos términos. ¿Sí? Ahí tenemos los mínimos términos. Para los máximos términos es lo contrario. Buscamos los valores en donde la función tiene un valor 0 y en este caso las variables estarán sumando y es lo contrario, aquellos valores que tengan 1 serán negadas. Entonces, por ejemplo, tomemos esta combinación 2 en binario, tendremos a más b más c y en este caso los valores que toman 1 es el b. Entonces acá tenemos b negado o mejor dicho, ahí sí, b negado. En este caso tenemos a más b más c de igual manera y los términos que están con 1 serán b y c. Entonces estos terminan siendo negados y lo mismo ocurre acá abajo. A b más c, aquí será entonces a y c y finalmente acá será el a y el b. Entonces así tenemos los máximos, los mínimos términos y los máximos términos.
Estos mínimos términos los sumamos, estos máximos términos los multiplicamos y obtenemos una expresión para t, la expresión t de a y b. Podemos usar cualquiera de las dos representan igualmente a t. Posteriormente esta función habrá que minimizarla aplicando el álgebra de conmutación, por ejemplo. Y posteriormente vamos a ver otros métodos con el cual reducir también las expresiones. Entonces tenemos acá los mínimos términos, máximos términos, y multiplicando y sumando obtenemos una expresión de conmutación para esa función. Bien, funciones dos variables. Hay ciertas operaciones que reciben un cierto nombre dependiendo, digamos, de cómo se combinan o cómo se operan esas variables. Entonces, básicamente, cuando tenemos un 0, a eso se llama inconsistencia, y cuando tenemos un 1, cuando la función es equivalente a 1, independiente de la combinación de las variables, eso es una tautología. Ya conocemos las operaciones básicas OR, el OR, simplemente la suma de esas variables, y también el AND, el producto de esas dos variables, y también conocemos el NOT, que es el opuesto de esa variable. Esas son las tres operaciones básicas. Y estas operaciones también se pueden combinar y cuando se combinan reciben otro nombre. Por ejemplo, cuando tenemos una suma y esa suma es negada, entonces esa combinación será como un NOT más un OR, o más reducido como NOR. ¿Sí? Más reducido como NOR. Esa operación se llama NOR. Cuando tenemos una operación AND y eso es negado, entonces eso será un NOT más un AND llamado un NAND. Y tenemos otras operaciones que son el OR exclusivo y el XNOR o el NOR exclusivo. Entonces, esta operación, que se define con este símbolo, como una suma en un círculo, algebraicamente es equivalente a esta operación de acá. Es decir, a la suma a la suma de un producto de dos variables, en donde tenemos la primera variable negada y la segunda operación está sin negar. Acá tenemos la variable normal y en la siguiente está negada. Cuando tenemos esta combinación, eh, generamos, digamos, la operación llamada SOR. ¿Qué produce esta operación? Ya conocemos, digamos, el NOT, por lo tanto, el AND, el OR. Si los negamos, vamos a obtener el NOR y el NAND. Esta operación, cuando la realizamos para dos variables, voy a colocarla acá, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Entonces, son las combinaciones para dos variables. Cuando realizamos la combinación SOR, eh, cuando estas dos variables son 0, el resultado será 0. ¿Sí? Aquí la suma no cambia. Acá me equivoqué, quiero escribir de nuevo. Aquí abajito, 1, 0 y 1, 1. Ahí sí. XOR Y. Entonces esto se comporta igual que la suma. Entonces acá será 0, acá será 1 y aquí será 1. La única diferencia es que cuando ambas variables tienen valor 1, son iguales en valor 1, esta operación en vez de ser 1, como ocurre en el OR tradicional, esta operación va a ser 0. Y va a quedar así, como 0. Usted lo puede deducir a partir de esta operación. ¿Sí? Eso queda de tarea. Entonces realiza esta operación y compruebe que le da exactamente este resultado. Estas son las operaciones básicas entonces que vamos a trabajar lógicamente bajo estos nombres. OR, NOR, XNOR, AND, NAND, OR, NOT y NOR. Y cada una de estas operaciones tiene, digamos, un símbolo estándar asociado, normalizado, y esos son las compuertas lógicas. Y acá está el símbolo de cada operación, que en adelante conoceremos como compuerta lógica. Tenemos la compuerta AND, la OR, la NAND y la SOR. Estas compuertas físicamente si están construidas en un circuito integrado y físicamente están limitadas por el número de entradas. Para fines del curso,
nosotros podremos considerar que tienen distintas entradas o tienen n entradas. Esto es solamente para fines del curso. Para fines prácticos, este número de entradas está limitado según el circuito integrado que se esté utilizando. Pero le reitero, para fines del curso podemos considerar de que hay n entradas en cada una de estas compuertas. Por ejemplo, en la AND, entonces para n entradas, la salida será simplemente el producto de esas n entradas. Para la OR, será simplemente la suma de todas esas entradas. Y lo mismo para el NAND y para el NOR. Será el producto de todas las entradas negado y la suma de todas esas entradas negadas. Bien, tenemos acá los símbolos del SOR. Es similar al del OR, pero se incluye como esta otra curva acá al inicio. La de XNOR, que es la misma operación SOR, pero negada a la salida. Y la operación NOT, el inverso, simplemente este triángulo como con un círculo al final. Entonces, habitualmente las funciones de conmutación también se representan como arreglo de compuertas lógicas. Entonces, acá tenemos una función de 4 variables, h, p, t y w, y lo que acá se pide es desarrollar o representar esta función, ya no en forma algebraica, ya no en forma tabla de verdad, sino correspondiente a su compuerta lógica, es decir, implementar esa función. Entonces vamos a tener 4 señales, las 4 señales o las 4 variables, h, p, t y w, y dado que cada operación tiene su símbolo, su representación simbólica, vamos a combinar estas operaciones esquemáticamente. Entonces, por ejemplo, acá podemos partir por acá, por esta parte, el h más w, o el h or w. Entonces tomamos la señal h, la conectamos a la compuerta OR, y la otra entrada también está conectada a la misma compuerta OR. Entonces, a la salida de esta compuerta vamos a tener H OR W. Para realizar esta suma, este producto, perdón, acá, vamos a utilizar entonces esta compuerta AND. Entonces, la salida de la suma anterior va conectada a la variable t. Así, a la salida de esta compuerta AND tenemos t AND H más W. Y estamos completando la función. Por este otro lado, tenemos que el W está negado acá arriba, entonces tomamos la variable W o la señal W, se conecta a una compuerta NOT, y acá a la salida de esta compuerta tendremos W negado. Podemos también multiplicar el W por P, aquí está la operación AND, y la señal P la tomamos acá, la conectamos a la compuerta AND, y aquí a la salida ya tenemos W negado por P. Y finalmente tenemos la suma de todas estas expresiones conectados entonces a una compuerta AND, esas dos señales. Tenemos acá f de h, p, t, w. Y claro, dependiendo de la complejidad de esta función, vamos a tener que conectar más compuertas para poder generar esa operación que queremos realizar. Bien, tenemos acá algunos ejercicios. Desarrolle la compuerta la conexión de compuertas lógicas de las siguientes funciones. Tenemos dos funciones, la función T1 con funciones con variables A, B, C y D, y la función T2 con variables X y Z. Eh, entonces aquí en adelante vamos a ir introduciendo lo que es un poquito Logisim. Entonces, esto de acá lo vamos a hacer, pero en Logisim, para que ya usted se vaya acostumbrando al software que vamos a usar para simular. ¿Sí? Vamos a partir de este desarrollo con compuerta y a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo otros bloques y otras funciones. Entonces déjeme abrir Logisim y lo revisamos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta o consulta? Ninguna cosa.
Profesor, ¿el Logisim que usted tiene es un ejecutable o es un programa instalado? Porque yo de la página que había, como que lo descargué y me funciona, pero es un ejecutable. En mi caso, un ejecutable. Es un Ah, ya, ejecutable. entonces está Sí. bien. Ya eso era, profe. Profe, no sé si está hablando, pero creo que está muteado. Ah, sí, sí, estaba con silencio. Ya, repito lo que estaba diciendo. Eh, claro, entonces revisen por favor el campus virtual, porque acá esto lo estoy actualizando siempre, si está en construcción. Entonces lo que les subí, lo que les comentaba es que les subí una guía de ejercicio para que estudien y practiquen lo que son el álgebra de conmutación. ¿Sí? Aquí hay diferentes ejercicios, son propuestos, así que los va desarrollando de a poco para que vaya aplicando los conceptos que hemos estado revisando. Lo segundo que he subido también es otra guía, también aquí en el otro tema que es formas canónicas, que es lo de la clase de hoy. ¿Sí? Acá hay otras funciones para que trabajes con Logisim, que es lo que vamos a ver ahora, y vaya, digamos, viendo cómo es el entorno del programa. ¿Sí? Es bastante simple, es arrastrar las funciones y realizar las conexiones, pero lo vamos a ir explicando igual, porque varios bloques vamos a ir, cómo funcionan diferentes operaciones, las vamos a ir explicando en las clases próximas con Logisim. Eh, bueno, vaya revisando esto porque se va actualizando, sí. Acá para la siguiente unidad ya les subí los otros contenidos, pero no he actualizado acá la guía de ejercicio y otras cosas, sí. Ni las clases, estas son las clases pasadas. Entonces, siempre vaya revisando esto porque se va a ir actualizando. Bien, entonces en Logisim, eh, aquí está la interfaz, tenemos el área de trabajo y acá tenemos la librería de componentes. Vamos a ir viendo algunas, no creo que alcancemos a ver todas, pero vamos a ir viendo algunas. De principio, lo más importante que vamos a ver ahora son las compuertas. ¿Sí? Acá están las compuertas. ¿Okay? Están las compuertas. Y tenemos acá la NOT, tenemos un buffer, el AND, el OR, el NAND, el NOR, el SOR, el XNOR. Y algunas otras que por el momento todavía no vamos a hablar, pero en las próximas clases vamos a comentar otros detalles. Tenemos las memorias, operaciones aritméticas, los multiplexers, que también eso ya va en la última unidad, en la última parte del curso, vamos a ver lo que son los decodificadores, los multiplexores, etcétera. Bien, entonces esto de momento es lo más importante. Logisim básicamente tiene dos operaciones, una como de edición y otra como de simulación. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá una compuerta AND, y ahí está la compuerta AND. Entonces, cuando está seleccionada esta compuerta, en este lado tenemos las opciones. Yo la voy a hacer un poquito más pequeña. Entonces acá podemos cambiar el tamaño y también cambiar el número de entradas. Entonces solamente voy a colocar dos entradas. Em, y de forma rápida, acá arriba tenemos lo que son las entradas y las salidas. Eso también se encuentran acá. Ahí está. Pero de forma rápida lo encontramos acá arriba. Entonces voy a conectar una entrada aquí y voy a conectar otra entrada acá, simplemente haciendo clic. Entonces ahí conecto y ahí conecto. Y voy a conectar acá una salida. Entonces ahí conecto la salida. Cada elemento tiene también sus propiedades. Entonces, por ejemplo, acá en este caso tenemos tres estados. Vamos a colocar que no. Los tres estados que podemos tener es, bueno, es 0, 1 y un estado Donker o desconocido.
pero eso lo vamos a ir revisando más adelante. De momento no vamos a poner tres estados, sino simplemente vamos a trabajar con dos, un estado lógico 0 o un estado lógico 1. Entonces esa es la zona de, digamos, con esta herramienta es la zona de edición. Y ahí podemos insertar, mover, desplazar y hacer todas las conexiones de los componentes. Y luego tenemos digamos, la opción de operación o de simulación, que es cuando seleccionamos esta herramienta. Entonces ahí nosotros podemos ir cambiando estos valores, ¿sí? Los valores de entrada. Entonces cuando cambiamos estos valores, la compuerta lógica hace la operación a la cual está asociada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la compuerta AND ahí genera el valor 1. Bien, entonces si queremos hacer esta operación, ¿sí? Vamos a tomar tres variables, A, B, C y D. Son cuatro. A, B, C y D. Son cuatro variables. Entonces es básicamente cambiar la adición. Voy a borrar esa parte y esa parte. Y voy a colocar las compuertas necesarias. Entonces voy a hacer solamente esta operación. A negado por B. Entonces voy a tomar el negado, aquí está el NOT, y lo voy a poner aquí. Este va a ser una compuerta, este va a ser otra compuerta, y como tengo cuatro valores, los puedo ir agregando acá. Esto también lo puedo ir rotando desde acá, en facing, o ir rotando, indicando hacia donde quiero que apunte. Entonces, por ejemplo, las voy a colocar igual como estaba el dibujo anterior, y las voy a colocar todos hacia abajo, o sea que la entrada está apuntando hacia abajo. Y este también. Puedo colocar un nombre también. Este le vamos a llamar A. Y cambiar la ubicación del nombre que se le ha puesto. Lo voy a poner en el norte, o sea, arriba. A esta lo voy a llamar B. Y también lo voy a colocar en el norte. A este lo voy a llamar C. Y finalmente a este D. Listo. De ahí podemos ir realizando las conexiones. Las conexiones que teníamos era A negado B. Entonces voy a tomar el A y lo voy a conectar a este valor de aquí. Y este valor está siendo multiplicado por B. Entonces lo puedo conectar de esta manera. Ahí. Entonces acá a la salida ya tenemos A negado B. En este caso un circuito de una sola salida, ¿sí? Pero en otros ejemplos vamos a ir viendo, por ejemplo, conversores de código. Y ese tipo de circuitos son más entradas y más salidas, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo todo a medida que pasa el curso, ¿sí? Em, bueno, tenemos también B por D. B por D, entonces una compuerta AND. Acá le voy a cambiar el tamaño y lo voy a cambiar acá a dos entradas, ¿sí? Número de entradas. Entonces sería B por D. Voy a agregar acá el B. Aquí está el D y automáticamente se hace el nodo, la conexión. Y si observamos la última operación será AC denegado. Entonces voy a tomar la compuerta AND, la voy a poner acá. Voy a cambiar el tamaño en getSize, pequeño. El número de entradas, en este caso, son 3 entradas. Y voy a realizar la operación correspondiente, que era AC denegado. Entonces voy a poner el A, ahí está conectado. El C, ahí está conectado. Y denegado. Entonces voy a necesitar una compuerta NOT. Y la voy a poner aquí. Entonces esto va al D. Finalmente todas estas salidas se suman. Entonces puedo poner una compuerta OR. Ahí está conectada. Le voy a checar el tamaño. Esto del tamaño a mí me gusta más pequeño porque vamos a trabajar con más compuertas en adelante.
Entonces con puertas muy grandes hace que el dibujo sea muy grande, por eso le cambio el tamaño. Y son 3 entradas en este caso. ¿Sí? El número de entradas serán 3. Entonces voy a conectar este aquí, voy a conectar este acá y este en esta posición. Y finalmente la salida, ¿sí? Con este elemento que se ubica aquí arriba, esa es la salida. Y esa es la edición. Cuando usted ya el circuito lo tiene terminado, entonces pasa al modo de simulación, con el cual usted puede cambiar los valores. Entonces acá usted puede ir cambiando los valores y determinar el comportamiento del circuito. Entonces en el campo virtual, ¿dónde está el campo virtual? Acá está. Yo le coloqué acá una guía de ejercicios para que usted comience a trabajar con Logisim, ¿sí? Con las funciones básicas. Entonces, desarrollar las funciones que aquí se muestran. Bueno, desarrollar el circuito en Logisim y también determinar la tabla de verdad de cada función. Y eso lo puede hacer directamente una vez construido el circuito, ¿sí? Puede ir viendo las diferentes combinaciones 000, 001, 0011 e ir determinando cuál es la tabla de verdad de esa función que está implementada acá. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, No, bastante. si no tuviéramos una compuerta como AND triple, ¿sería lo mismo que poner, por ejemplo, dos entradas en una AND y conectar esa salida como a otra AND con la tercera entrada? Claro, efectivamente. Si usted no tiene la AND triple, entonces usted es exactamente lo mismo que trabajar solamente con compuertas de este tipo, ¿eh? Entonces yo copio esto de acá, copio este de aquí y bueno, conecto este producto aquí y conecto este otro producto acá. ¿Sí? Entonces ahí tengo, digamos, esas cuatro entradas. Ah, te dijo que eran 3 entradas, entonces es el caso. Entonces ahí tengo las 3 entradas y la salida. Y esto de acá viene siendo equivalente a este producto de acá. Ya, profe, gracias. Bien, Profesor, ¿sí? yo no vi cómo cambió el dígito de 0 a 1. Sí, el dígito, bueno, hay que colocar las entradas, ¿sí? Entonces aquí tenemos las entradas y tenemos las salidas. Esto es como un LED o un visualizador. Entonces, Logisim tiene dos formas, ¿sí? Una forma de operación es, digamos, el de editar, que es esta flecha que se ve acá, y con eso usted puede arrastrar, puede mover las compuertas, puede crear las conexiones, etcétera. Pero cuando quiere cambiar acá, con ese modo no puedo hacerlo, ¿sí? Solamente puedo desplazar. Entonces, para operar o para simular hay otro modo, que esta es la manito. Y esta mano, cuando hago clic ahí, entonces pasa al otro modo. A ellos ya no puedo desplazar nada. Estoy haciendo clic y no puedo desplazar nada. Pero lo que sí puedo hacer es modificar las señales. Entonces ahí sí las puedo ir modificando. Entonces ahí está como simulando, es decir, haciendo la operación dependiendo de los valores de las entradas. Y ahí la cambia la salida. Entonces siempre va a trabajar en estos dos modos. Siempre el modo de edición, que es la flecha, para poder insertar las compuertas, hacer las conexiones, y entre el otro modo, que es de editar, para poder cambiar los valores de las entradas. Y bueno, también tenemos texto. Esto es bueno para poder colocar acá función, alguna descripción o algo T, B, C, D. Acá, por ejemplo, escribir lo que era anegado B más esta operación que es BD más finalmente esta de acá, que es A, C, D negado. Y esa es la operación. Entonces este texto igual para moverlo necesito el modo de edición. Entonces voy al modo de edición con la flechita y ahí lo puedo mover. Entonces hay una pequeña descripción
de lo que hace el circuito. ¿Más preguntas, más consultas? Bien. Bien, queda de tarea entonces desarrollar esto en Logisim. Hay muchas otras herramientas, sí, pero eso lo vamos a ir revisando a medida que avanzamos en el curso. ¿Dónde quedamos? Acá, formas canónicas. Tenemos las referencias. Recuerde el libro guía del curso, el Floyd. Ahí podrá encontrar, digamos, más explicación, más detalle, más ejercicios, si es que quiere realizar, digamos, más ejercitación. O el Tochi también acá en el capítulo 3, como que se describe ahí también puede encontrar mayor información. Bien, vamos a avanzar entonces. Con eso terminamos lo que es compuertas lógicas y compuertas lógicas y formas canónicas. Vamos a avanzar entonces, aprovechando que aún nos quedan unos minutos, con mapas de Carnot. Esa información yo ya se la subí al, a lo virtual, pero me falta subir los ejercicios, ¿sí? Que todavía no he arreglado esa pestaña. Sí, pero lo voy a hacer durante esta semana para que tengan todos los recursos disponibles. Entonces déjenme abrir la presentación. Bien, entonces lo que vamos a avanzar es sobre minimización de funciones. Ya conocemos un método para minimizar y ese método es el álgebra de Boole o el álgebra booleana o álgebra de conmutación o álgebra lógica. Todo se hace referencia a lo mismo. Pero hay ciertos problemas con esa metodología. Entonces ahí es donde vamos a buscar otros métodos que nos ayude a minimizar las funciones. Entonces vamos a ver acá lo que son los mapas de Carnot, cómo se generan expresiones producto de suma, ¿sí? Porque dado que una función se puede representar como suma de productos o producto de suma, esta metodología, mapa de Carnot, se puede aplicar para obtener esas dos formas, de esas dos formas. Vamos a ver a qué se refiere el don't care o un valor indeterminado, cómo se representa también y cómo se trabajan funciones que tienen esos valores. Y finalmente vamos a ver lo que son los mapas de 5 variables. Mapas de 5 variables. Podemos trabajar con 2, 3, 4, 5, más o menos hasta 6 variables utilizando esta metodología. Entonces, una función de conmutación es representada usualmente por un número de expresiones. Entonces, por ejemplo, vimos que una función f era una cierta combinación de variables. Entonces, f igual xi más x negado z, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Generalmente esto dado en su forma canónica. Por lo tanto, esto sería, si es de 3 variables, sería, por ejemplo, un x negado más y más un z más un xy negado z negado. Una cosa así, por ejemplo. Más otros términos. En este caso está en suma de productos, pero también podría ser en productos de suma, ¿sí? Ambas representaciones son equivalentes para la función. Y se busca desarrollar procedimientos para obtener expresiones mínimas para cualquier función. Después establecer algún criterio de minimización. Entonces, habitualmente nosotros acá, o hasta el momento, hemos aplicado álgebra para poder encontrar una función más pequeñita, más reducida. Pero la reducción algebraica tiene un problema, ¿sí? Y radica en que no constituye un algoritmo, ¿sí? Porque como hay tantas funciones o tantas relaciones, no es tan directo reducir ciertas funciones, incluso para un número pequeño de variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para 3 ya se puede formar
una función grande, imagínense para 4, 6, 8 variables. Si la expresión canónica sería muy grande y comenzarla a reducir ya es muy tedioso. Y también porque muchas veces para poder reducir aún más la expresión, bajo el procedimiento algebraico hay que aplicar algunas técnicas matemáticas que consisten, por ejemplo, en sumar un 0 o multiplicar por un 1. Entonces, de esa manera, continuar reduciendo. Entonces, vamos a analizar otros métodos, que en este caso van a ser el mapa de Carnot y el procedimiento tabular de Cohen-Maklowski. Entonces, el mapa de Carnot es efectivo para la reducción, es decir, reducir expresiones, para más o menos 5 o 6, hasta 6 variables. Y eso radica porque es un procedimiento gráfico. Entonces, vamos a ver un mapa de Carnot, vamos a ver las variables involucradas y gráficamente vamos a aplicar las reducciones. Ya no de forma algebraica, sino de forma gráfica, forma visual. Entonces, hasta 5 o 6 variables es más o menos factible aplicarlo. Sobre 6, 17, 8, 9, hacia arriba, ya es muy complejo. Es muy complejo aplicar este método, ya no es tan efectivo. Entonces, sobre ese número de variables, otro método que se puede aplicar es el de Cohen-Maklowski. ¿Sí? Este es un método recursivo que analiza cada bit o cada combinación de variable que existe en la función. Y como es recursivo, es apropiado para un número mayor de variables y por lo tanto también para un cálculo más computacional. Bien, consideremos entonces la siguiente función de conmutación. Entonces esta es una función simple, una función expresado con sus mínimos términos. Recuerde que este valor indica que los números que se indican acá son los valores 1. ¿Sí? Es decir, los mínimos términos, donde la función toma el valor 1. Entonces esta función toma el valor 1 en 0, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 7. Esto lo podemos llevar, ya lo hicimos de hecho, lo llevamos a su forma canónica y obtenemos esta expresión de abajo. Entonces, por ejemplo, el 0 será x negado, y negado, z negado. El 2 tendrá esta equivalencia, x negado y z negado. Y así para el resto de las combinaciones binarias. ¿Sí? Esta es la expresión decimal de la combinación binaria, ¿sí? Con la cual estamos trabajando. Recuerde familiarizarse con esta notación porque en adelante vamos a trabajar siempre de esta manera. Así vamos a indicar en qué valores la combinación binaria toma un valor 1. Entonces, si quisiéramos aplicar método algebraico a esta reducción, podemos analizar este término y darnos cuenta que acá tenemos x negado, z negado, x negado, z negado. Entonces podemos aplicar propiedad distributiva y quedarnos este término. Si observamos estos dos términos, ocurre exactamente lo mismo. Acá tenemos iz, acá tenemos iz, aplicamos propiedad distributiva y podemos reducirlo de esta manera. Y en este otro término ocurre lo mismo. Acá tenemos x y negado, aplicando propiedad distributiva obtenemos este resultado. Y finalmente una variable negada más su valor, más su misma variable, esto es igual a 1, y 1 por cualquier variable es equivalente a la variable. Entonces terminamos reduciendo esa expresión hasta solamente estos términos. ¿Por qué es conveniente reducir? Porque esta función es mucho más simple que esta. Entonces es más conveniente trabajar con esta que con esta grande de aquí. Por ejemplo, ese sería un criterio. Otro criterio es el número de operaciones. Cada operación finalmente es una compuerta lógica, por lo tanto una entrada, un pin, un circuito integrado que hay que agregar en caso que se implemente. Entonces cada operación acá tenemos un OR, un NOR, un AND, un OR y así hacia el lado. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 operaciones, sin contar los negados, ¿sí? Pero en total tenemos 17 operaciones. Luego de aplicar la reducción, eso se transforma en 1, 2, 3, 4, 5, solamente 5 operaciones. De 17 hemos bajado a 5 operaciones, lo cual requiere una menor implementación, una menor complejidad, menor espacio, si es que se implementa en una placa, o incluso menos memoria si es que se está programando, digamos, esta operación. Código más simple. Entonces, por eso siempre buscamos minimizar las funciones que obtenemos.
Esto de acá lo vamos a conocer como una expresión irreducible o una expresión mínima. Y eso quiere decir que ningún término, ninguna expresión o literal puede ser eliminado sin modificar el valor lógico. Entonces hasta acá nomás podemos llegar. No se puede aplicar otra relación para poder seguir minimizando. Entonces esta expresión es irreducible o mínima. ¿Sí? Porque si eliminamos esto, entonces esta función ya es diferente. Entonces hasta ahí llega. Esa es la expresión mínima a la cual podemos llegar. Una expresión irreducible no es necesariamente mínima y una expresión mínima es siempre única. Vamos a ver que habitualmente en los sistemas lógicos y a medida que aumenta el número de variables, podemos tener más de una solución, es decir, más de una expresión mínima. Podemos tener 2, 4, 6, 8 expresiones mínimas y todas funcionan igual. Después habría que seleccionar alguna de ellas. Y eso pasa cuando tenemos un mayor número de variables, porque hay más combinaciones que se pueden realizar. Bien, veamos entonces el mapa de Carnot. El mapa de Carnot es simplemente una transformación, un mapeo de la tabla de verdad a esta forma gráfica que tenemos acá. Tenemos una función de tres variables, ¿sí? Acá están las combinaciones y se indica la salida de esta función de conmutación. En este caso tenemos los valores 0, los valores 1, y cada combinación la vamos a transformar a una especie de mapa, ¿sí? De ahí el nombre mapa de Carnot o esta especie de cuadro que tenemos acá. Este cuadro tiene ciertas condiciones para poder construirlo. Y la primera condición es que cada celda o cada columna o fila adyacente debe tener solamente un cambio de bit. Entonces, por ejemplo, para tres variables, vamos a considerar estas dos de acá, x, y los vamos a trabajar acá en estas columnas. Vamos a tomar solamente esta variable z y la vamos a trabajar aquí en, en, en las filas, ¿sí? De aquí hacia abajo. Entonces, si nosotros analizamos las combinaciones de z, z por ser una variable solamente tiene dos combinaciones. Puede ser una combinación 0 o una combinación 1. Y por ser dos variables puede tener hasta 4 combinaciones. Entonces esas combinaciones pueden ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Pero en el mapa, lo vamos a escribir de diferentes formas. Entonces el primer valor acá es 0, 0. El siguiente valor va a ser 0, 1. Y con eso no hay diferencia con lo que tenemos acá, ni aquí. Pero la siguiente celda o la siguiente columna no vamos a incluir esta 1, 0, sino vamos a incluir esta 1, 1. ¿Sí? Porque el mapa exige que cada celda o cada columna o fila adyacente solamente tenga un cambio de bit, es decir, una variable solamente cambia. Entonces de aquí para allá solamente cambia uno. Acá tenemos 0, 1, acá solamente está cambiando esa. Y de aquí hacia allá ocurre lo mismo, acá solamente está cambiando esta. Y de aquí hacia allá, es decir, lo comparamos con esta primera, solo está cambiando un valor, que es este primero. Entonces esa es la condición para construir adecuadamente un mapa de Carnot. Por eso acá arriba tenemos esta combinación 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Hecho esa construcción, como les comentaba, es simplemente una transformación, un mapeo. Es decir, esta tabla de verdad la vamos a poder escribir dentro de este mapa. Y cada posición de la tabla de verdad va a tener una posición dentro del mapa de Carnot. Por ejemplo, para la combinación 0, 0, 0, se va a ubicar en la posición donde x e y vale 0, es decir, acá, y z vale 0. Entonces la posición para este valor está en esa celda. Busquemos otra combinación. Por ejemplo, veamos esta combinación, esta de acá. Esta combinación donde x e y toma un valor 1, 0, x e y toma valor 1, 0, ahí está. Y el z toma valor 0, es decir, aquí coincide en esta celda. Entonces la posición 4 se ubica allí. Tenemos, por ejemplo, este de aquí. Esta combinación de variables donde x, y toma valor 1, 1, se ubica en esta columna. Ahí x, y toma la combinación 1, 1. Y la variable z toma la combinación 0. Entonces acá está el z. Entonces en esta intersección, en esta celda, se ubica la posición 6. Entonces simplemente una transformación.
como se indica acá en este mapa, entonces cada posición 0, 1, 2, 3 va a tener esta posición. Acá va a estar el 0, acá va a estar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Los mapas pueden transformarse, pueden escribirse de esta manera, o puede escribirse también, podría escribirse también en vertical. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, que yo escribiera esto así. XY acá, el Z aquí, y aquí pondría 0, 1, y aquí por ser dos variables vendrían las combinaciones 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Solamente que ahora las combinaciones van a cambiar. Entonces la combinación 0, 0, 0 se va a ubicar ahora aquí. La combinación donde xy toma 0 y z toma valor 1 va a estar acá. Ahí el xy vale 0 y el z toma el valor 1. La combinación 0, 1 y z 0 se ubica acá. La siguiente 0, 1 y 1, 0, 1 y 1 se ubica aquí. 1, 0, 0, 1, 0, 0 está acá. La combinación 1, 0, 1, 1, 0, 1 está aquí. Y finalmente el 6 y el 7 está acá. Entonces básicamente es como una traspuesta, si usted se da cuenta. De ahí nosotros tenemos la misma, digamos, correlación, ¿sí? De aquí para acá o de aquí para acá. Es exactamente lo mismo. Y cuando veamos cómo analizar el mapa, deberíamos llegar a la misma función. Si es que usted construyó adecuadamente el mapa y posicionó adecuadamente las variables. ¿Sí? Debería llegar a la misma función. Y en realidad podría construir el mapa con cualquier variable. Por ejemplo, x, z y aquí y. Y le va a cambiar, digamos, la posición de acá. ¿Sí? Pero para qué complicarse tanto, generalmente, usualmente estas dos son las combinaciones en las cuales se trabaja. Bueno, ya vimos que cada posición en el mapa está correlacionado con la tabla de verdad. Vamos a ver ahora cómo posicionar cada uno de estos valores. Entonces lo importante de acá es posicionar los mínimos términos. Entonces acá tenemos un mínimo término, acá tenemos un mínimo término y tenemos aquí también. Entonces, por ejemplo, para esta combinación 0, 1, 0, la función toma un valor 1. Entonces este valor 1 lo voy a ubicar en su respectiva posición. Entonces 0, 1, 0 se ubica aquí, entonces ahí ubico el mínimo término. Esta otra combinación, 1, 1, 0, es decir, 1, 1, 0, se ubica aquí y voy a colocar ahí ese mínimo término. Esta otra combinación, 1, 1, 1, se ubica aquí y acá, ahí voy a colocar ese mínimo término. Y con eso hemos construido el mapa de Carnot. Entonces, dependiendo de los mínimos términos que tengamos acá, los ubicamos en la posición del mapa. Y de ahí vamos a tener que analizar el mapa para llegar a una expresión. En definitiva, se puede trabajar con mínimos términos o máximos términos. ¿Sí? No es que yo por obligación tenga que trabajar solamente con los unos. También podría trabajar con los ceros, pero eso lo vamos a ir revisando más adelante. Entonces, esto es para 3 variables. También podríamos trabajar para 4 variables. Entonces, en ese caso, también tenemos una transformación de esta combinación numérica hacia el mapa. Esta combinación binaria hacia un mapa de 4 variables. Entonces, en estas 4 variables, w, x, y, z, vamos a separarlo por grupos. Vamos a tomar wx, vamos a tomar iz, y vamos a tomar aquí wx y aquí iz. Como acá tenemos dos variables y aquí tenemos dos variables, vamos a tener dos combinaciones en las filas y dos combinaciones en las columnas. Y se mantiene la misma regla, si solamente puede haber un cambio de bit, digamos, entre celda adyacente. Entonces acá tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. En definitiva puede ser cualquier valor. Si yo parto acá de 0, 1, acá puedo poner 0, 0, acá puedo poner 1, 0 y aquí 1, 1. Y se mantiene la relación. ¿Sí? Podría trabajar yo con cualquier otro orden. Y si aplico adecuadamente, digamos, las relaciones, debería llegar a la misma función. Pero habitualmente y tradicionalmente, y en los muchos libros que ustedes revisen, también lo van a ver, digamos, en este orden. Este es el orden tradicional que se le da. Pero en definitiva podría ser cualquier otro. De igual forma, cada combinación binaria que tenemos acá, aquí está la combinación binaria o como expresado en decimal, va a tener una correspondencia acá en el mapa de Carnot. Entonces, por ejemplo, para la combinación donde todas las variables toman 0,
acá wx toma 0, aquí xz vale 0, entonces esta posición se encuentra ahí. Esta posición, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, se encuentra acá, el 1. Esta posición, donde las variables toman 0, 0, 1, 0, toman esos valores. 0, 0 es esta columna, 1, 0 es esta columna última, la última columna. Entonces ahí está la segunda posición. O la posición para la combinación binaria 2. Y así podemos ir correlacionando todas las posiciones que están en la tabla de Rad. Por ejemplo, esta de acá. Esta combinación toma WX11. Entonces WX11 es esta columna. Y Z01 es esta fila. Entonces aquí se ubica la posición 13 en binario, la combinación 13. Y así cada uno tiene una correlación. Tenga en cuenta de que esta ubicación que se da acá, es decir, 0, 1, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7, etc., es solamente para esta combinación. Si usted lo hace al revés, le van a quedar los números al revés. ¿A qué me refiero con hacerlo al revés? Es decir, tomar aquí el y el z, tomar aquí el wx. ¿Sí? Entonces, si yo lo tomo así, entonces aquí es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Si yo lo tomo de esta manera, entonces igual sirve, pero debo estar consciente de que estas posiciones van a cambiar. Aquí voy a tener el 0, aquí voy a tener el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí la posición 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. Entonces queda como traspuesta. Entonces, tenga cuidado respecto a cuál selecciona usted. Puede usar cualquiera de las dos, pero le van a cambiar, digamos, la posición de los mínimos términos, ¿sí? Porque es como una posición traspuesta, ¿sí? Es como si este mapa estuviera traspuesto. Si usted no los ubica bien, ubica mal estas variables y esto también, le va a dar otra función, otro resultado, y el ejercicio entonces en ese caso va a estar malo. Entonces siempre sea consciente de qué relación está utilizando usted. Bien, luego de ubicado entonces cada elemento de la tabla de verdad, procedemos a ubicar los mínimos términos. Entonces, por ejemplo, acá ubicamos este mínimo término. Este mínimo término es para la combinación 0,1. Aquí está la combinación 0,1 y la combinación IZ00, es decir, acá. Esa es la posición 4, esta posición 4 se ubica aquí. Por lo tanto, este mínimo término lo escribimos allí. Tomamos, por ejemplo, esta otra combinación. Esta combinación, 1, 1, 1, se ubica aquí, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, este mínimo término lo escribimos acá. Y así para el resto, es decir, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en este mapa deberían haber 7 mínimos términos posicionados según su ubicación. Y acá tenemos los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están. Bien, estamos en la hora. Vamos a quedar hasta acá. ¿Alguna pregunta, consulta antes de finalizar? Bueno, yo no, profe. Bien, recuerde los ejercicios. Haga la guía de ejercicios y también recuerde irse familiarizando con Logisim. Bien, nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan buena tarde. No, profe, que esté Nos bien. vemos, profesor. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. Profe. Chao, profe.